Hay noches que no deberían recordarse, pero hay recuerdos que no te dejan vivir. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Es algo que persiguió a Ramiro en la noche y esta es su historia. Bienvenidos a Diario del Infierno. Nunca he sido de creer en cosas del más allá. Me crié entre ganado, polvo y caminos de sierra donde la gente inventa historias para pasar el rato. Pero lo que me pasó hace ya 20 años todavía me eriza la piel cada vez que lo cuento. Tenía 24 años y había viajado a una zona remota para comprar unas vacas. Era un negocio sencillo: ver el ganado, cerrar el trato, cargar la camioneta y manejar de vuelta al rancho antes del anochecer. Pero ese día algo se sentía raro desde que llegué. El anfitrión era un señor amable, más o menos de la edad de mi papá. Lo extraño vino después, cuando salió su esposa a saludarnos. Era una mujer muy mayor, pero alta, demasiado alta para su edad, con una espalda ancha y unos brazos que parecían no pertenecerle. Caminaba lento como si cada paso le pesara toneladas, y aún así te daba la sensación de que podía cruzar la habitación en un segundo si quería. Tenía el cabello largo, grisáceo, pegado al cráneo, y los ojos parecían dos sombras hundidas. No sé explicar por qué, pero desde que la vi, me dieron escalofríos en todo el cuerpo. Mientras su esposo y yo firmábamos el trato, ella estaba junto al fogón, moviendo las brasas, pero no usaba tenazas. Las tomaba con su mano, con la mano al descubierto. Las giraba, las empujaba y seguía platicando como si no sintiera nada. Yo trataba de no mirar para no incomodarla. Pero ¿cómo no hacerlo? Las brasas estaban vivas, rojas, y ella parecía jugar con ellas. El señor se metió a su cuarto un momento a buscar unos papeles, y la señora se me acercó. Sentí su sombra antes de verla. Se paró tan cerca que podía oler su aroma, y me habló con una voz suave, casi dulce. Me dijo: «Quédate esta noche, muchacho. Te va a agarrar la oscuridad en el camino». No me pidió, me dijo, como si ya estuviera decidido. La verdad es que en ese momento me sentí muy incómodo y le respondí que no podía, que mi familia esperaba el ganado. No contestó nada, solo me tomó del brazo y su mano era fría. Me apretó con una fuerza que no tenía sentido de alguien de su edad. El señor regresó justo en ese momento y ella soltó mi brazo. Cuando nos despedimos, ella volvió a hablar, pero no para convencerme, sino como para dar una orden. Me dijo: «Te dije que te quedaras». No insistió más, no me miró, pero esa frase se me clavó en la cabeza mientras me subía a la camioneta. Arranqué sin mirar atrás, y aunque el sol ya se estaba metiendo entre los cerros, yo solo quería alejarme de esa casa. Pero una hora después, ya casi entrando a la parte más solitaria de la sierra, descubrí que no me había ido tan lejos de ella como creía, porque ahí fue cuando aparecieron las bolas de fuego. Yo iba manejando por un tramo solitario, sin señal, sin luces, sin casas. Solo era camino y monte. Pensaba en llegar a la carretera principal antes de que la noche cayera por completo, cuando algo cruzó por encima de la camioneta. Al principio creí que era un meteorito. Vi una luz anaranjada, rápida, que pasó sobre mí dejando un rastro ardiente, pero luego apareció otra y otra y otra más. Eran cuatro bolas de fuego que se movían como si tuvieran voluntad propia. No caían, sino estaban volando. Me sobrevolaban a baja altura, girando, acercándose, alejándose, como si me estuvieran estudiando. Me comenzaron a sudar las manos, pero yo no soltaba el volante, y aunque aceleré, sentí mucho miedo, y en ese momento el motor se apagó. Así, de golpe, ni un sonido ni un temblor previo, simplemente se apagó.
La camioneta quedó en un silencio absoluto, envuelta en la oscuridad de la sierra. Lo único visible eran esas bolas de fuego girando encima de mí, iluminando el camino como antorchas vivas. Y fue entonces cuando escuché las risas. No eran carcajadas humanas, eran risas burlonas. Venían de todos lados y de ningún lado a la vez. Y entre esas risas escuché mi nombre, Ramiro. Luego, otra voz la acompañó. Te dije que te quedaras. En ese momento sentí cómo toda la piel de mi cuerpo se me puso chinita. Era la voz de la señora. Lo supe. No sé cómo, pero lo supe. Sabía que era ella. Las bolas de fuego bajaron más, casi rozando la camioneta. La luz anaranjada quemaba mis ojos y hacía que las sombras se movieran como si tuvieran dedos. Entonces vino el impacto. Algo golpeó la parte trasera de la caja. La camioneta tembló, se sacudió, como si algo hubiera caído sobre ella desde el cielo. No quise mirar por los espejos, no quería ver nada. El miedo me tenía inmóvil en mi asiento sin poder pestañear. Y luego otro golpe y otro. Y las risas seguían, burlándose, llamándome, repitiendo esa frase. Te dije que te quedaras. Yo no sabía qué hacer, pero en ese momento recordé a mi madre rezando en las noches cuando tenía miedo de niño. Recordé su devoción a la Virgen de Guadalupe y sin pensarlo, empecé a rezar también. Apenas pronuncié la primera frase del rezo y las risas cambiaron. Ya no eran burlonas, se volvieron gruñidos, como si algo se retorciera encima del techo. Comencé a rezar más fuerte. No sé cuántas veces repetí las mismas palabras, pero en algún punto el cielo empezó a ponerse más claro, apenas un poco, como cuando está por amanecer. Y justo cuando apareció esa primera línea de luz en el horizonte, las bolas de fuego se elevaron de golpe y desaparecieron entre los cerros. El silencio fue tan repentino que no supe qué estaba pasando. El motor volvió a encender como si nada hubiera pasado. Tuve que manejar todavía un buen rato para llegar a un pueblo. Cuando amaneció por completo, estacioné la camioneta frente a una fondita del pueblo. Necesitaba comer algo, tomar café, lo que fuera. Sentía la boca seca y las manos heladas. La señora del lugar me preguntó si estaba bien, y yo solo le dije que había tenido una mala noche en la sierra. Pero cuando salí para revisar la camioneta, me quedé sin aire. La caja de madera tenía marcas. No eran rayones comunes ni golpes de piedras. Eran quemaduras circulares, como si alguien hubiera puesto brasas ardientes contra la superficie. Algunas zonas estaban hundidas, como si estuvieran abolladas, como si algo hubiera caído sobre ellas con fuerza. Toqué una de las marcas y la madera estaba tibia todavía. No supe qué hacer. No sabía si contarlo, si guardármelo, si regresarme al rancho de inmediato. La gente del pueblo vio mi expresión y uno de los hombres que estaba desayunando afuera se me acercó y me dijo sin rodeos: Tú pasaste por la sierra de arriba, ¿verdad? Ahí vuelan cosas que no deberían volar. No pregunté más. Durante el camino de regreso al rancho, traté de buscar explicaciones lógicas. ¿Fueron drones? Era imposible, era hace 20 años. ¿Habrá sido algún tipo de fenómeno natural? ¿Una tormenta eléctrica? ¿Un sueño provocado por el cansancio? Nada de eso me convencía, porque cada vez que pensaba en la voz de la señora diciendo mi nombre, descartaba todas las teorías que se me podían ocurrir. Y aunque esto ya debería de haber sido el final, no lo fue. Esa misma semana, cuando fui a entregarle el ganado a mi padre, él me vio distraído y me preguntó que qué me pasaba. Se lo conté todo esperando que se burlara o que me dijera que estaba cansado, pero no lo hizo. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato y luego me contó que mi abuelo, a quien yo nunca conocí, hablaba de mujeres en la sierra que podían dejar el cuerpo para convertirse en fuego.
Decían que si una de ellas te invitaba a quedarte, era mejor no decirles que no. Yo pensé que era una historia para asustar niños, pero mi papá no sonreía, así que supongo que estaba diciendo la verdad. Al final, yo traté de seguir con mi vida, aunque durante años no pude manejar de noche por esa zona. Cada vez que veía un destello en el cielo, aunque fuera un avión, me ponía muy nervioso. Con el tiempo me acostumbré a pensar que quizá sí había una explicación lógica que yo simplemente no entendía. Algo que pudiera explicarse si supiera más del campo o de la ciencia o de la mente humana. Eso pensé hasta que hace unos meses, mientras limpiaba la bodega del rancho, encontré un pedazo viejo de la caja de esa camioneta. Tenía una de las marcas quemadas y cuando la toqué, todavía estaba tibia. No sé si fue mi imaginación, no sé si lo que viví fue real o si realmente esas cosas existen. Lo único que sé es que desde aquella noche nunca más volví a recibir una invitación de un desconocido, porque allá en la sierra hay cosas que prefieren encontrarte solo. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas. Y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.